Bien, el día jueves nos quedamos con poco tiempo para revisar lo del esfuerzo, porque nosotros ya habíamos calculado las fuerzas, ¿no? Estamos ya grabando, ¿no? Sí. En las clases anteriores, previo a la lección del día lunes pasado, habíamos calculado ya todas las fuerzas que intervienen en el estribo. La descarga del tablero, es en primer lugar, la presión lateral de la tierra, el peso propio del estribo, ¿no? Y el peso propio del estribo, ¿no? Y luego se calculó el esfuerzo, se calcularon se calcularon el factor de seguridad al volteo y al deslizamiento, que es lo que nos quedamos la clase pasada, ¿no? Con las secciones, ¿no? Lo que no sé si lo revisamos eso. Al final, ¿sí? Déjenme repasar esa parte también con ustedes un ratito. De los... Sí, aquí estamos. Entonces, déjenme recalcar ese tema para dejarlo bien claro, ¿no? Aquí vamos a recalcarlo. Sí, entonces, luego de haber evaluado ya las fuerzas, ¿sí? Del peso propio, que fue la última parte del estribo más el relleno, viene la estabilidad, y eso es un estado de servicio que se llama, ¿sí? Estado de servicio. Un ratito. Bien, entonces, el factor de seguridad al volcamiento y al deslizamiento se lo hace en proceso conductivo, ¿no? Y es las fuerzas verticales versus las fuerzas horizontales, ¿no? Y eso multiplicado por 0,5, aquí está, 0,5 de las fuerzas verticales, fuerzas resistentes verticales, sí, aquí están, ¿no? B841, B840. 3406. No, sí está multiplicado aquí por 676. 76. La fuerza 676, aquí está. Que es la suma de todas las fuerzas verticales. 68.12. Entonces las fuerzas verticales es 849 más 850. Las fuerzas verticales y por 0,50 más el efecto del peso. Okay. Entonces no era necesario
multiplicarlas por 0,5. Entonces, ahí sí se cumple entonces, precisamente. Aquí está fuerzas resistentes. Entonces, aquí está, déjame ponerle en negrillas. El new es el peso del peso propio del estribo más el empuje, perdón, más el peso del relleno. Eso da 3406 multiplicado por 0,5, que es este coeficiente que está aquí. 0,5, ¿ya? Ok. Entonces, nos da 320, o sea, ok, no hay problema. Y el volteo, que es 485 mayor que 2. Puede ser que el elemento esté un poco sobredimensionado, ¿sí? El elemento esté un poco sobredimensionado, pero no lo vamos a cambiar hasta que se cumpla con todos los requerimientos, ¿sí? Se cumpla con todos los requerimientos del estado de servicio. El otro estado de servicio que se chequea es el esfuerzo de contacto. Estado del límite de servicio 1B. ¿Cuál es el estado de servicio 1B? Máxima carga axial y máximo empuje lateral del suelo. Y eso ya es ya cuando el puente ya está puesto en obra. Es decir, que se va a tomar en cuenta el peso del estribo, se van a tomar en cuenta las cargas provenientes del tablero y se va a tomar en cuenta las fuerzas horizontales, ¿sí? Entonces, para el caso del peso del estribo, ya vamos entonces al esfuerzo de contacto, son el ETA 1 y los gamma, en este caso como estamos todavía en estado de servicio, todos van a valer 1, ¿no? Todos van a valer 1, y entonces aquí tenemos, ¿no? Las fuerzas que nos salieron en los pesos del estribo, con sus respectivos brazos y sus momentos, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos los valores de N y M. Acá las cargas provenientes del tablero, DC, DW, LL y P sub L, ¿no? Entonces eso nos da 331.41 en el momento y la fuerza 101.88. Las fuerzas horizontales, estos valores fueron ya obtenidos anteriormente, ¿sí? En el cálculo de las fuerzas horizontales, ¿no? Si gusta lo podemos repasar en el siguiente archivo. Acá está. Aquí está. Entonces, cuando calculamos, aquí está. La fuerza horizontal LS vale 2.45 y el momento es 9.67. Pero este es el, así, 2.45 y 9.67. Vamos a revisarlo acá, por si acaso haya la duda. 2.45 y 9.67. El momento, perdón, el empuje lateral es 16.35 y 43.06. 16.35 y 43. 16.43, vamos a ver los cálculos como nos dieron. 16.35 y 43.06, ¿no? El momento producto de la carga, del empuje activo. Entonces, aquí automáticamente yo calculo el momento, ¿no? Para no estarlo calculando después, ¿no? 16.35. Acá, dejar de combinar.
Ahí está. Y ahí ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos ahí 4306. ¿Ok? Y finalmente la otra fuerza es la fuerza de frenado. Y la ponemos acá al último, la fuerza de frenado. Después es la fuerza sísmica, que no lo utilizamos ahorita en este estado, sino la fuerza de frenado. Ah, no. La fuerza de frenado la calculamos cuando era la carga viva. Entonces, y esa también asimismo la calculamos de una vez la carga a 1.24 y el momento 2.23, ¿no? Sin fuerzas de mayoración todavía. Entonces, todo ese momento salió 54.96. N máximo son las cargas verticales, y esa es la suma de 101 más 68 y más el peso del peso eléctrico, que es 68, más el peso 101.88, da 170.00. Y el momento en toneladas metros es la suma de 238 más 331 y 54.96 menos, ¿no? Aquí está, menos, ¿no? Más los dos valores, y este aquí son negativos, menos 54.96. Entonces, porque ese es el que da en la otra dirección, ¿no? Contrarresta. 515.01 toneladas metros. Entonces, queremos calcular la ubicación de la resistencia, ¿no? Entonces, calcula la distancia de los resultantes verticales con respecto al punto A, entre paréntesis, XA. Entre paréntesis, vamos a calcular es XA. XA es igual a MA sobre N máximo. Entonces, es igual a 515 y va para 170. De esa manera, ustedes obtienen 303. Entonces, es decir que la excentricidad vale apenas 28 centímetros. O sea, la resultante está muy cerca del centroide de la zapata. O sea, una distancia. Y eso se debe a que la fuerza más grande, que es la fuerza proveniente del tablero, que pesa 101.88, ¿sí? Esa fuerza coincide con el centroide, ¿no? Entonces, la excentricidad es muy, muy pequeña. Y por lo tanto, los esfuerzos de contacto también son, bueno, 40.35 y 21.47. Para que un estribo de estas magnitud, de 7 metros 90, casi 8 metros, no lleve cimentación profunda, que es pilotes, es porque el terreno es muy, muy, muy estable, de gran capacidad. Fíjense que el esfuerzo de contacto es 40-35, un valor alto. Entonces, la capacidad debe ser, de acuerdo al estudio geotécnico, el esfuerzo admisible del suelo de fundación es 48 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, como el esfuerzo de contacto máximo es 40-35, es menor que el esfuerzo admisible del suelo, por lo tanto, el análisis es satisfactorio. ¿Okay? Entonces, hasta ahí andamos bien, 40.35. Entonces, hasta ahí es el trabajo que ustedes tienen que hacer, calcular el esfuerzo de contacto. ¿Ya? Luego, lo que veamos posteriormente, de aquí en adelante, ya será única y exclusivamente para el examen. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta ahí es el proyecto. Lo hemos visto algunas veces, bien detallado. Hemos repetido y creo que está muy claro, ¿no? Y están grabados en las clases. Voy a juntar las diapositivas para los PDF para que ustedes se puedan guiar de mejor manera, ¿no? Entonces, bien, ahora ya cuando se han chequeado los dos estados de servicio, ¿no? Tanto el estado de servicio de estabilidad al volteo y al desplazamiento, ¿no?
ahí tenemos unos valores que podrían ayudarnos a poder reducir los esfuerzos. Pero tenemos que chequear todavía, ya chequeamos esfuerzo de contacto. Mi esfuerzo de contacto está muy bien, ¿sí? Esfuerzo de contacto en estado de servicio. Estamos muy bien porque tenemos 40.35 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? O sea que todavía sí podríamos estar disminuyendo un poco, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver con espesores, ¿no? Tal vez con 1 metro podríamos ponerle 90 centímetros, que 1 metro no es tan, para una altura de un estribo de 790 está muy bien con 1 metro, ¿no? Ya. Si este valor hubiera salido 50, por ejemplo, ¿no? Mayor que los 48, entonces ahí sí nos tocaba rediseñar, hacerlo un poco más ancha la zapata para que los esfuerzos de contacto disminuyan. ¿Ok? Bien, ahora vámonos al estado de resistencia 1. Ahora vamos a ver los esfuerzos para diseño. Los esfuerzos para diseño. Voy a cerrar aquí. Para diseño. Voy a cerrar un archivo de estos que tengo abierto. Aquí no. Aquí no. Aquí. Sí. Este estado de resistencia. Ok. Aquí estamos. Ya voy a proyectarlo. Ustedes. Y el estado de resistencia 1. Ya, aquí tenemos. Para el estado de resistencia 1, el U requerido es este, ¿no? Es 1.25 de DC. O sea, el ETA sí se mantiene en 1, ¿no? Entonces, este primer columna de ETA 1 y 1.25 de DC más 1.50 de W, 1.75 de todo lo que es carga viva, tanto del peatón como de las cargas vehiculares. 1.35 del peso del relleno, 1.75 de la carga viva, la componente horizontal de la sobrecarga viva, 1.5 de la carga del esfuerzo horizontal y 1.75 de la carga de frenado. Entonces, eso se va acá, por ejemplo, todos estos, el peso 1, 2, 3 y 4 son DC. Entonces, 1.25. Entonces, aquí tenemos el brazo, que ya lo hemos sacado del gráfico, por ejemplo. Aquí tenemos el gráfico por acá. No, aquí no lo tenemos, ¿no? Bueno, pero estos gráficos, estos brazos son de los mismos gráficos que hicimos cuando obtuvimos el factor de seguridad al deslizamiento y al volcamiento, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Simplemente que se multiplican ahora por 1.25 y obtenemos, ¿no? Aquí está, ¿no? E711, 711. Este es 1.25 multiplicado por el valor del... Aquí se me pasó algo aquí. Así. N factorado va a multiplicar este 1, el otro, el C y el D. Y ahí tiene factorado. Y el de acá simplemente es multiplicar en 1.98 por el brazo. Entonces ahí tenemos los valores por el brazo y dan los momentos, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? El suelo 4.407, 23 y 6.49. Estos brazos son los mismos brazos que obtuvimos cuando hicimos el análisis de estabilidad, ¿no? Y está el gráfico, ¿no? El gráfico, y entonces ahí están todos creo que lo vimos eso en la clase pasada, ¿no? Los brazos.
y obtenemos el momento final 314 y la fuerza factorada 89.30. De nuevo, esto no estaba en el gráfico anterior, que son el DC, DW y S. Por eso sí necesito el gráfico. Fíjense, los brazos, ¿no? Aquí está actuando la carga en todo el eje, está actuando la descarga del tablero. Todas las descargas del tablero están aquí en el aparato de apoyo. El DC, el DW, el P sub L y el L sub L. Y ese se proyecta en la mitad de la zapata, es igual a 275 es el brazo, ¿ya? De este aquí, ¿no? Precisamente lo hicimos coincidir con la base de la cimentación. Lo hicimos coincidir con la base de la cimentación. ¿Ok? Entonces, el momento que lo hicimos coincidir con la base de la cimentación, entonces el brazo de palanca es para estas cuatro fuerzas 275. ¿Okay? La mitad de la cimentación. Entonces tenemos aquí ya multiplicado 27 por 2, 75, 75, 35. 332 por 275, 14 por 275 y 241 por 2. Entonces ahí nos tenemos ya el momento de esas fuerzas y la valor de n también factorado, que es 136.9. Las fuerzas horizontales LS, EH, BR, ¿no? Obviamente aquí debemos indicar que no interviene la fuerza pasiva. No lo permite la norma. Entonces aquí tenemos 226 versus 674. Nos da un XA 298 y una excentricidad de 0.23 que casi coincide con lo estipulado en el estado de servicio 1B. Y el esfuerzo 51.49 y 30.81 el esfuerzo 2, que son el 1 esfuerzo 1 es en el extremo, en el esfuerzo máximo, y en el otro también, ¿no? Ojo que, vuelvo y repito, tanto en estado de servicio como en resistencia 1, el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 no deben salir, bueno, el esfuerzo 1, un valor máximo, aquí ya obviamente ya están mayorados, entonces no puedo compararlo con el esfuerzo admisible, pero el esfuerzo 2 es un valor que debe salir también, no debe salir negativo, ¿ya? O no debe salir con sentido contrario al sigma 1, porque eso significa que si sale de signo contrario, significa que está trabajando, el sigma 1 es compresión, y si sale el sigma, si esfuerzo contrario acá también significa que está trabajando a compresión, ¿ya? Entonces los dos están trabajando a compresión. Este sigma 1 compresión, entonces aquí el gráfico que está ahí, está mal dibujado, el gráfico de esfuerzo es así, es una aquí, así. ¿Ya? Así es el gráfico, ¿no? Compresión sigma 1, sigma 2 también. Si sale signo contrario, es como está dibujado aquí en este gráfico, ¿sí? Es decir que hay esfuerzos de tensión y por lo tanto es un peligro. Si le salen esfuerzos de tensión, es un peligro, significa que su zapata es muy pequeña, debe hacerlo más grande. Aquí estamos muy bien, estamos en un nivel de esfuerzos correcto. Esto para los esfuerzos en el estado de resistencia 1. ¿Ya? Pero no solamente existen los estados de resistencia 1, existe el otro que se llama evento extremo, ¿no? En el evento extremo interviene la carga sísmica. Entonces eso vamos a ver ahorita, la carga sísmica. Ya. La carga sísmica proviene de dos condiciones. ¿Ya? Primero, el tablero, la descarga del tablero, esta descarga del tablero que viene aquí, ¿ya? Es el peso del tablero, ¿no? Peso del tablero. Entonces, ese peso del tablero, DC y DW, es masa.
es masa inercial. Entonces, cuando viene el sismo, ese tablero se mueve y en base a un procedimiento que ya lo vamos a hacer, se va a proceder aquí a formar una fuerza que lo vamos a denominar EQ1. EQ1. ¿Ya? Entonces, la primera fuerza sísmica es la masa del tablero que se mueve, ¿no? ¿Ya? Y entonces ese movimiento es una fuerza horizontal que se denomina EQ1. Y lo vamos a calcular está en función de la masa del tablero, o sea, peso dividido para 981, y cómo reacciona horizontalmente. Y eso se lo analiza en base al espectro de la NEC. Lo vamos a ver en la próxima clase para verificar este valor de EQ1. ¿Ok? Bien. El otro es lo que se denomina la carga horizontal proveniente del suelo. Entonces, cuando ocurre el sismo, el empuje activo se incrementa porque el suelo se mueve y golpea el estribo. Entonces, hay un incremento de la presión horizontal de los suelos. ¿Cómo se evalúa ese incremento? Esta fuerza, perdón, esta fuerza horizontal total, ¿sí? que se incrementa es delta, lo denominamos delta EQ. Delta EQ2, si es posible, para diferenciarla, ¿no? Y es proveniente de la acción, del incremento de las cargas horizontales, ¿no? ¿Cómo lo evalúo en cambio? Esta lo evalúo por la fórmula de Mononove-Okabe, que es lo que vamos a ver en este momento. Fórmula de Mononove-Okabe. Entonces, Mononove-Okabe. Entonces, estas son las dos fuerzas que provienen del sismo, ¿no? Ok. Entonces, ahorita vamos a aprender cómo se calcula lo de la fórmula de Mononove-Oclave. Que lo dejamos cuando estamos viendo las cargas horizontales, lo dejamos para en esta ocasión, ¿no? Precisamente. Calor. Y ahí estamos. Aquí está. Está basada en la misma fórmula de está basada en la misma fórmula de Coulomb. Y aquí está, ¿no? Y en realidad es el empuje de suelos EH más un delta EQ de sismo, ¿no? Y esa es la fórmula total del empuje, ¿sí? Que maneja la fórmula de Mononove-Okabe. EQ es igual al empuje normal de presión de lateral de tierra más un incremento por sismo, ¿no? Entonces, toda esa fórmula lo maneja Mononove-Okabe, ¿sí? Entonces, entonces el resultado de empujes activos y pasivos viene dada, de acuerdo a la fórmula de Mononove-Okabe, viene dada, de acuerdo a Mononove-Okabe, viene dada, de acuerdo a Mononove-Okabe, viene dada, de acuerdo a Mononove-Okabe. Son dos investigadores, ¿sí? Japoneses, ¿no? Viene dada por Mononove-Okabe. ¿Qué pasó? 9. Okabe.
siguiente. La siguiente expresión. EAE, que es el empuje total, con empuje activo para el sismo, un medio de gamma S por H al cuadrado, 1 menos KB por KE, y para el pasivo también lo mismo, ¿no? Por K. En donde los términos nuevos son este de aquí, 1 menos KB, en donde KAE está dado por esta fórmula de Coulomb, en donde el término nuevo es este teta, ¿ya? Es el teta y este I. Generalmente es la pendiente del relleno, vale 0, ¿no? Entonces, y beta ángulo de la pared con la vertical también vale 0 y se reduce a esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, esto es a la menos 2, ¿no? Por si acaso, este aquí es a la menos 2. Entonces, este teta que se observa aquí, ahí viene la parte sísmica, arco tangente de K sub H sobre 1 menos K sub B. Es el ángulo teta, donde K sub H, como obtenemos K sub H, es el valor del coeficiente de aceleración horizontal. En este caso, es el valor dado por la norma NEC, K sub H, o sea, la fuerza, de acuerdo a la zonación sísmica, el valor de Z. Ya vamos a ver cómo se cambia. Y K sub B es igual a 1/3 de K sub H, o sea, 0,17. Reemplazamos estos valores, ¿sí? Acá, ya, perdón. Para la condición sismo, K sub H igual K sub B igual 0, por lo tanto, θ igual 0, y nos sale esta expresión, que es la misma expresión de mononove o KB. Bien, entonces, si reemplazamos estos valores, ¿sí? Nos va a salir que θ es igual a 30.96 grados, phi sigue saliendo 32 y phi 20 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos, no está aquí donde puse la acá. Aquí está. El puente está ubicado en Guayas, en Pedro Carbo. El valor de Z vale 0,50 de acuerdo a la mapa de zonificación sísmica NEC 15, modificado para un periodo de retorno de 1000 años, ¿ya? Entonces, para esa condición vale 0,50 el valor de Z. Pero ¿cómo se obtiene ese valor de Z? Entonces, si ustedes van a la fórmula de la NEC, al texto de la NEC, el valor de Z es 0,50. 0,40, perdón. Por eso que dice ahí, modificado para un periodo. Entonces, ese valor es de 0,40 para un periodo de 475 años, ¿ya? Pero, para Pedro Carbo, que es en la provincia del Guayas, existe un mapa de peligro sísmico, que lo vimos cuando vimos las cargas. Las cargas, aquí está. Miren, este es un mapa de peligro sísmico para la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Entonces, el valor de Z es 0,40, ¿ya? Entonces, pero para un periodo de retorno de 475 años. Si ya utilizamos 1000 años, nosotros debemos utilizar este valor. Aquí dice tasa
anual de excedencia, 1000 años, este es 1 sobre 1000, da 0.001, 1 entre 1000, y proyectamos hacia, estas curvas son de periodo de la estructura, ¿no? Un puente, más o menos está, a ver, hay para periodo de este azul es de 1 segundo, este es 0,5 segundos, este es 0,2 segundos, y este es 0,1 segundo. Ahí están los valores de PGA. Repito, 1 segundo, 0,5, 0,2 y 0,1 segundo, ¿no? Un puente no es una estructura totalmente rígida, ¿ya? El estribo sí es generalmente una estructura rígida. Su periodo está obviamente menos de 1 segundo, ¿no? Puede estar entre 0,5 y 0,2 segundos, ¿no? Entonces, esta curva negra va a representar aproximadamente periodos de la... Entonces, proyectamos el punto 001 que se intersecte y resuelva acá, ¿no? Generalmente da entre 0,50 y 0,51, ¿no? Entonces, generalmente yo, para los puentes en la provincia del Guayas, ¿sí?, que tienen un Z de 0,4 según la NEC, para un periodo de retorno de 475 años, para analizar puentes, yo tomo el valor de Z de 0,50 para un periodo de retorno de 1000 años. O sea, mientras mayor es el periodo de retorno, se incrementa el valor de Z. Entonces, en este caso se incrementa de 0,40 a 0,50 prácticamente. Entonces, ese es el valor que nosotros cogemos aquí como valor de valor de Z, 0,50, ¿no? Para un modificado por un periodo de retorno de 1000 años. Por eso se llama. Y ese es el valor que utiliza acá, ¿sí?, el mononomio Cabe como K sub H. Y K sub B es un tercio de K sub H, es decir, 0,17. ¿Ok? Y entonces reemplaza acá y nos sale que este valor de phi menos teta, 1,04, phi más teta, 62,96, a ver, teta primero que sale 30,96, ¿no? 30,96 grados reemplazando el K arco tangente, ¿no? Arco tangente de K sub H, 1 menos K sub B. Entonces, y ahí hace la resta de phi menos teta, phi más teta, phi más teta minúscula, phi más teta. Entonces, nos queda esos valores, ¿no? Aquí es 1,04 y 1,62. Aquí phi más B, 32 más 52,00 y phi más B, 20 más 30, 50,96. Perfecto. Entonces, aquí nos salen los nuevos valores del coeficiente activo y pasivo. 1,39 y 1,123. Pero el pasivo no lo vamos a utilizar porque ya para la condición con sismo ya no se utiliza el pasivo. Entonces, el E vale 1,11 al cuadrado y el EAE vale 1,10 h al cuadrado, o sea, 69,10 toneladas. Poniéndolo en mayúscula. Es un valor importantísimo para 9,10 toneladas. ¿Y dónde está ubicado? A una distancia h medio, por lo tanto el momento es 272,96. Gráficamente es este de aquí. Gráficamente es este aquí. EAE vale 69,10 la fuerza y el empuje 1,11 h cuadrado. Ya, 1,11 de h al cuadrado. Si lo reemplazamos aquí por 790, nos queda el respectivo valor de EAE. Aquí está, 69,10 toneladas. Es decir, que en la fórmula aquí, grande, el EAE, este aquí, EAE vale, fíjense, ¿no? El empuje vale acá 16,35 toneladas, mientras que
el empuje activo de tierra horizontal normal, mientras que como la fórmula de mononomio cabe, se sube a 60. Se sube a 60 y 9.10. Ya, este valor de 69.10 contiene al 16 del empuje activo, ¿no? Ya. Para propósitos prácticos puede asumirse localizado en H medio, ¿ya? Entonces, y uniformemente distribuida. Entonces, aquí está, ¿no? EAE a 0,5H, ¿sí? Y aquí está aplicado a 0,5 de H y el valor que tenemos acá es 69.10. EAE ya fue demostrado que es la suma de EH, que está aquí se aplica a H tercios, más un delta EQ por sismo, un delta EQ2, digamos. Y el brazo de palanca es Y. Entonces vamos a evaluar cuánto vale delta EQ. Bueno, delta EQ es fácil de obtener. Es EAE menos EH, 52.70. Entonces es el valor de 69.10 menos 16 y da 12.75. O sea, obtener delta EQ no es muy difícil, una resta. Lo que sí tenemos que evaluar es la distancia Y con respecto a la base. Y ahí simplemente hacemos una multiplicación. H medios por EAE, que es aquí. EAE por 0,5 de H, aquí está. H medios, es igual a la suma de las dos fuerzas, ¿no? H tercios por EH más Y por delta EQ. Un ratito. Entonces, continúo, jóvenes, ¿no? Aquí aplico brazo de palanca. H medios por EAE, aquí está, H medios, o sea, el 0,5H, H medios, por EAE va a ser igual a H tercio, que es la componente de la fuerza normal de Coulomb, EH, más Y por delta EQ. De esto, como delta EQ ya tengo el valor, ya tengo EH, ya tengo EAE también, tengo los brazos de palanca, la única incógnita sería Y. Entonces despejo Y, que es igual a la resta del momento total menos el momento por la carga de Coulomb dividido para delta EQ, lo cual nos sale una altura de 4.36, es decir, Y va a estar ubicado a 4.36. Entonces, entonces Y por delta EQ nos sale 229.89. 229.89 es el momento producido por la fuerza delta EQ. Una fuerza muy alta, que va a actuar en la condición, esa se llama evento extremo, se llama evento extremo, y que va a, este evento extremo, lo vamos así como hay un evento de resistencia 1, aquí, hay un estado que se llama evento extremo, que estudian las mismas fuerzas, solo que estos coeficientes cambian. ¿Sí? Estos coeficientes cambian. ¿Sí? Por ejemplo, la carga de C ya no es la misma,
¿sí? La carga viva, por ejemplo, aquí es 0,5. Cambian. Y acá también para L es 0,5, para EH cambia, para el BR también 0,5, pero aquí se incorporan dos fuerzas nuevas, que son las fuerzas proveniente de la carga del tablero más la carga más la carga del delta IQ del mononovio cabe. Son dos fuerzas nuevas que intervienen y que van a hacer alterar el valor del esfuerzo, ¿no? Ya no nos va a dar 51.46 por si acaso, ¿no? Obviamente nos va a salir mucho mayor por el incremento de la fórmula de mononovio cabe. ¿Ok? Bien. Hasta ahí preguntas, por favor, al respecto. Está claro cómo se obtuvieron los esfuerzos para estado de resistencia 1 y ahorita con la fórmula de mononovio cabe, ¿no? Permítame un ratito para ver si que hacemos de una vez el cambio, ¿no? Para el evento extremo. Un ratito.